de las provincias también existen. Sigue el calor, seguimos en nuestra camisa de manga corta. Algo pasó en nuestra sociedad, en la sociedad argentina. El fallo, en el caso de Fernando, el rugbyer, que murió en un accidente catalogado como digno de ser sancionado, sus autores, 5 con fallo de pena perpetua, prisión perpetua, 3 con 15 años, son 8, los 8 que estuvieron en el juego, y 2 que al comienzo nomás de los 3 años que duró esto, fue liberado, como que no tuvo nada que ver. Ahora se están acordando de eso. ¿Qué papel tuvieron esos 2 en todo este problema? Yo he dicho y lo reitero, condeno la violencia, condeno el asesinato, pero será justicia. Un corte. Vuelve el Carnaval de Corrientes, del 27 de enero al 20 de febrero en el Corsódromo Dolo Alías. Compra tus entradas en www.fullticket.com. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Finalmente se dictó la sentencia como primera instancia de los 8 rugbyer, en cuyas manos falleció otro rugbyer de apellido Fernández de Zárate. Este juicio se desarrolló en Dolores, donde está la Cámara, es decir, el tribunal. Hubieron 5 condenas a prisión perpetua, 3 condenas a 15 años. Y si ustedes recuerdan un poco, al comienzo de todo esta desgracia, hubieron 2 que de inmediato fueron absueltos, como no integrantes o que estaban mirando, pero eran del mismo grupo. Entonces tenemos 5 con cadena perpetua, 3 con 15 años y 2 que recién ahora se están acordando de ellos y hay algunos comentarios de que vuelven a declarar y demás. En programas anteriores yo recordaba que cuando ejercía terminábamos nuestros escritos con la expresión será justicia. La madre del fallecido dijo algo parecido, que ya estaba satisfecha con las sentencias que se habían dado. Ahora, personalmente, no voy a decir si la sentencia está bien, porque no leí los fundamentos, ni los voy a leer, ni si está bien o si está mal. Para eso ya se apeló o se está apelando a la instancia superior. Pero hay otro conjunto complejo alrededor de esta situación, que en cierta medida escapa también a mi conocimiento o que tengo una opinión muy especial.
Por eso lo invité al doctor Jorge Simonetti para analizar qué repercusión tiene en la sociedad estas condenas, porque es doloroso, son jóvenes con prisión perpetua, con 15 años, y 2 absueltos rápidamente. Entonces lo tenemos acá, y gracias por venir, doctor Simonetti. Gracias, Toto. ¿Cuál es la importancia que tiene en el desarrollo de la sociedad argentina todo esto que estamos pasando? Te escuchamos, Jorge. Bueno, Toto, yo hago mi reflexión, digamos, como un ciudadano que mira hacia lo que pasa en la sociedad. Creo que este es un caso, el de Baez Sosa, así como otros casos que ha tenido un fortísimo impacto en la opinión pública. Entonces, tenemos que, la otra vuelta miramos desde el lado de la justicia. Ahora podemos mirar del lado de la sociedad, digamos, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es el origen de este juicio y cuáles son sus condimentos? Fíjate vos que hoy abría el diario El Litoral y me encontraba con 2 noticias de acá de Corrientes, uno de la capital, otro de Santo Tomé. En la capital, a la salida de los Corzos, un muchacho fue agredido también por otros que le patearon la cabeza y que fue salvado por sus amigos que estaban cerca, digamos, y pero recibió golpes en la cabeza y perdió piezas dentarias. Puede haber sido un caso de Baez Sosa. Después otro a la salida de un boliche en Santo Tomé. Las 2 noticias salieron hoy. Fue agredido, apuñalado, digamos, ¿no? Esto nos lleva a pensar, digamos, que si la violencia, si estamos en medio de una sociedad violenta, si la violencia está instalada en la sociedad, si está instalada en la juventud, ¿cómo es la cuestión de la violencia? La violencia juvenil es, creo yo, multicausal, digamos, no existe una causa única. Sí. Pero primero hace mucho a la edad y sobre todo a la masculinidad mal entendida, ¿no? Yo soy macho y si estoy en grupo soy más macho e impongo mis actitudes sobre los otros. Eso es muy propio de los jóvenes. Pero esto en el tiempo se ha visto exacerbado por cuestiones que hacen, por ejemplo, al consumo de sustancias y de bebidas, drogas, bebidas, que hace que esto se multiplique, se acelere, y evidentemente también vuelve mucho más violentos a los jóvenes que de por sí tienen esa actitud de la masculinidad, como te decía, mal entendida. También por allí hay un condimento que puede darse en el caso Baez Sosa, no desea siempre, pero puede darse un condimento de clasismo. ¿No? Clasismo. De clasismo. Pero hay un momento que le dicen negro. Exacto. Que va un poco más allá de que si se tiene dinero o no se tiene dinero, digamos, sino el concepto de pertenencia a tal o cual grupo, ¿no? Por eso hablábamos de los rugbyers, que el juego tiene poco y nada que ver, ¿no? Pero la cofradía y la sensación que se genera de pertenencia a un grupo y a una determinada ideología o ideas hace que, evidentemente, cuando ese grupo se traslada a lugares, pretende imponer sus conceptos, su presencia. Y bueno, creo que esto es lo que ha pasado en el caso de Baez Sosa. Realmente es muy preocupante. La violencia en general está instalada en la sociedad, ¿no? Ya hablábamos de estos 2 casos que sucedieron en Corrientes y en general está instalada en la sociedad. Quizás la Argentina no sea la sociedad más violenta si comparamos con México, por decir.
pero sí una sociedad violenta. No sé si recordás que hace unos 15 años aproximadamente hubo un caso Malvino en Brasil. 15 años. Y todavía no se pueden juntar los elementos. ¿Será porque el Brasil no envía lo que se le requiere de la justicia argentina o porque la justicia archivó el caso Malvino? Murió, bueno, ya está. También acá, gente de Corrientes, hubo un fallecido en Brasil, también en incidentes o circunstancias especiales, y un compañero de quien falleció, que lo trajeron a Corrientes muerto, también sufrió heridas y demás. Pero yo creo que lo que está fallando acá es el sistema educativo, y con el sistema educativo el tema judicial, que el joven ve que casos de corrupción, casos de enriquecimiento ilícito, mi compañero de banco venía a pie y ahora viene en un último modelo. ¿Cómo lo obtuvo? Todo va creando, se crea un ambiente de impunidad para lo que uno haga o deje de hacer. Entonces surgen estos grupos que vamos a ir a castigarlo a fulano. Y lo castigan a fulano y castigan y al final lo matan. Ahora, ¿qué hacer para que la sociedad que acompañó en su inmensa mayoría la condena a los rugbyers, en este caso de Fernando? ¿Qué hacer para que esto pueda no repetirse? Se repetirá porque violencia desde que hay mundo en el mundo, eso continúa. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay que decir, digamos, que en la vida todo tiene que ver con todo, Toto. Y vos tocas un tema que es fundamental, que es el tema de la educación. Y la educación ha cambiado mucho en el mundo, pero particularmente en la Argentina. Y es bueno que cambie, pero lamentablemente ha habido, creo yo, un relajamiento en el ejercicio de la educación y sobre todo en la impronta de tener que señalar premios y castigos en relación a la educación. Me refiero al que estudia o no estudia, al que está, digamos, metido en su escolaridad y al que le importa poco. Si a los dos tienen las mismas consecuencias, si los dos tienen las mismas calificaciones, si la tolerancia de quien debería ser la autoridad, entre comillas, porque existe autoridad, porque el docente es la autoridad del aula. Y eso, el docente no es el amigo del estudiante, el docente es el docente. Y además de impartir enseñanza, tiene que también tener autoridad. Si no se tiene autoridad, los chicos no aprenden algo que es decisivo para la vida siempre. Hay que saber obedecer. Y no estoy hablando de un régimen militar ni nada por el estilo. El saber obedecer significa no solo es obedecer a personas, sino a las reglas, a las normas y a una vida en convivencia. Y eso nos enseña. Entonces, se sale como educado con una especie de libre albedrío que sería, entre comillas, el vale todo. Yo puedo hacer todo, porque luego mi papá me defiende, porque la maestra no me puede sancionar, porque el colegio me cubre para no tener una mala imagen de esa institución. Y aquello que nosotros vivíamos en otro tiempo, que sabíamos que a veces si recibíamos sanción en la escuela, después en la casa recibíamos peor sanción. Así es. Exactamente. Por la misma cuestión, eso se ha perdido.
Y eso evidentemente nosotros en estos casos estamos viendo las consecuencias de eso que se ha perdido, o sea, de la educación que se ha malversado y se ha equivocado. Ahí está la consecuencia de todos estos nuevos sistemas que tienen su lado positivo, digamos, en cuanto al aspecto de que no hay que establecer la educación represiva, pero de la educación represiva a una educación de disciplina hay una diferencia muy grande. Y la disciplina no hay que perderla en todos los ámbitos, menos menos aún en la educación. Y esto es la consecuencia. El chico cree que lo puede todo y cree que no tiene las condignas sanciones por su conducta. Y estoy hablando en lo pequeño. Si yo en lo pequeño hago una cosa que no corresponde y no me dan una amonestación, no me llaman la atención, bueno, si yo mato, creo que estoy en mí. Se cree que la presencia del padre es fundamental. Además, que el padre soluciona el problema, ya sea por política, por autoridad, o por trabajo, por lo que sea, y entonces a lo que hacía referencia que la sanción o la observación que se recibía en la escuela era la mitad de la que se recibía la sanción en la casa de uno. Y así fuimos creando la Argentina. Y hoy estamos en este proceso donde estamos en manos de la droga, de la violencia y demás. Ahora, no habría que, digamos, insistir más en este tema de la disciplina, empezando por una autocrítica de los partidos políticos y de los políticos, en el sentido de que no se obtienen más votos con la indisciplina y tolerando hechos delictivos. Ambos hemos hecho política y hemos visto, no lo hemos hecho porque yo lo conozco a él y él me conoce a mí, no hemos hecho uso de ese tema en nuestra acción política, pero sí sabemos que se hace, que es bueno tener un matón y protegerlo porque me trae 10, 100 o 200 votos. Yo no he visto en los programas que se están discutiendo o que se cree que se están discutiendo observaciones reales sobre el tema educativo. Al contrario, en el presupuesto nacional se ha disminuido la partida correspondiente a la parte educativa, como diciendo, prefiero los brutos o con poco conocimiento que aquel que tiene conocimiento y ganas de salir. Sí, yo creo que además del aprovechamiento que se pueden hacer los políticos, de las influencias que se pueden ejercer sobre determinadas cuestiones, yo creo que la política en sí, los partidos políticos, no consideran a la educación como un tema de debate en serio y de propuestas concretas. Yo no he visto, digamos, que la educación, así como otros temas importantes, pero fundamentalmente en este caso la educación, tenga por parte de la oposición, en este caso, propuestas concretas a llevar adelante en caso de que ganen y que cambie esta impronta que hoy se tiene. Esto, digamos, es como, fíjate vos, en materia penal. En materia penal está el llamado garantismo, cuyo abanderado es hoy por hoy el portavoz jurídico kirchnerista, que es Zaffaroni. Y ese garantismo es el que ve al delincuente como una víctima de la sociedad y no como una persona que ha cometido un ilícito, ¿no? Entonces creo que
si vamos con ese concepto, los chicos también son víctimas de una sociedad y son víctimas, pero a su vez tienen la suficiente, el suficiente razonamiento e inteligencia como para saber que están haciendo algo malo. Si yo estoy pateando a alguien que está en el suelo, indefenso, y yo con una manada, con un grupo de personas, lo sigo pateando, sabiendo que ya no tiene posibilidad de defenderse, eso indudablemente yo no puedo ignorar y tengo que saber que eso está mal. Lo tengo que saber, ahí no hay ningún tipo de disculpa. Y creo que entonces tengo que tener la condigna sanción como lo ha tenido. Pero tenemos que ir hacia atrás un poquito, tenemos que tratar de formar personas. Fíjate vos que la política, vos señalaste la política, efectivamente se da un mal ejemplo. La política da un mal ejemplo, no solo por la corrupción en la política, sino porque se genera de arriba hacia abajo. Hoy por hoy se está lo que se llama la grieta. La grieta significa que todos nos odiamos, ¿no? Que no somos adversarios políticos, somos enemigos. Pero no solo entre los políticos, también en la sociedad. Pero eso viene, yo estoy convencido que no viene de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Los líderes son los que generan la grieta que se transmite y se hace carne en los que están abajo. Entonces yo tengo que verlo al que está a mi lado como un enemigo. Y si puedo, lo pego y le hago una zancadilla o le hago todo lo que fuere. No debato con él ideas o cosas. Y bueno, hoy por hoy estamos metidos en esa impronta donde vemos también otra cuestión de la impunidad que se genera por la corrupción. Esto es un combo que hace, digamos que estamos en una sociedad que está muy devaluada en sus valores. Estamos muy perdidos en cuáles son los valores, qué está bien y qué está mal. Porque si yo sé que esto está bien, pero esto está mal, si los jóvenes saben eso, es un avance muy importante y eso hace la educación. Pero si, como vos bien dijiste hoy, estás viendo que el poder comete delitos y no es sancionado, evidentemente está teniendo una valoración que es, digamos, errada, equivocada y distorsionada de lo que debe ser una sociedad moral. Moral, claro. Sí, hay un sentimiento generalizado de impunidad, entiendo yo, que se manifiesta con fuerza en el caso de este chico Sosa. Fernando. Sí. Se manifiesta con fuerza como una salida y como un antecedente de lo que puede venir mañana. Porque yo no sé, y no voy a entrar a considerar si el fallo es bueno o es malo porque no estoy en el tema, pero yo no sé si no es un arma para ejercerlo en otro momento político, de convocar, de ir camino a los tribunales populares, porque nadie me puede negar que esos 3 jueces que dictaron estas sentencias dispares, de primer momento absolvieron a 2, como que no tenían nada que ver. Después, ante la turba, la gente tenían que sancionar con prisión perpetua y con 15 años a jóvenes de 20 años. No los justifico que hayan cometido este horrendo crimen sobre este joven, pero tampoco dejo de ver que la presión pública fue manejada e inducida a apretar a los jueces. Y me llama la atención que Burlando aparece ahora como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, acompañando, o no se sabe si, a Milei como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Está en la revista Noticias Últimas
en la tapa y en el diario La Nación de ayer. Es decir, que no es una cosa que se me ocurra, ni que se le ocurra a cualquiera. Ahora, si para poder ser gobernador de una provincia hay que tener una actuación profesional destacada como único valor, yo no creo que la cosa pueda andar bien. Y yo te agradezco, Jorge, porque te diré que en mi ámbito familiar también existe esta discusión de que quienes sostienen prisión perpetua para todos no piden la guillotina porque ya no se usa más, o la silla eléctrica, ni el penal de Ushuaia. Yo estuve en el penal de Ushuaia, que se usaba para las cadenas perpetuas y también para la persecución política. Guarda. Yo quiero decir algo, Toto, perdón, sí. Perdón que te adelante. Quiero decir algo, yo francamente no separo las cuestiones. La justicia tiene jueces que deben actuar conforme a derecho, a su conciencia y a la constancia de los hechos. Y después la justicia tiene varias instancias. Yo respeto mucho la justicia humana, independientemente de que después pueda hacer una valoración global de lo que es la justicia en la Argentina. Respeto mucho que los movimientos de la sociedad, los reclamos ante crímenes horrendos, se hagan desde el punto de vista de, digamos, del linchamiento, por decirte entre comillas, de los imputados. Generalmente es así, cuando las cosas son lo mismo, cuando se ocurre una violación, que hay turbas que por ahí queman la casa del presunto violador, o cuando hacen algún abuso de menores, digamos, ¿no? Genera una reacción natural en la sociedad, que obviamente no sabe de leyes, códigos ni normas y en general pide el mayor castigo. Pero eso está allí. Pero los jueces tienen que hacer lo que deben hacer en su función. Lo que sí es criticable, sí, eso sí, es utilizar la puerta del costado para entrar a la política. ¿Y a qué llamo yo la puerta del costado? Burlando, si entra como candidato a gobernador, entró por la puerta del costado. Porque no entró porque tenga una propuesta política o para la sociedad, digamos, y cree que puede andar y se presenta como candidato, que tiene todo el derecho. Burlando entra por la puerta del costado porque actuó en el caso Fernández Báez Sosa y en otros casos que lo hicieron famoso en su condición de abogado. Es lo mismo, y nos ha sucedido 1000 veces, cuando entran por el lado del costado fuera del sistema, un músico que toca muy bien el acordeón, o que canta muy bien, o que compone muy bien, y creemos que por esa vía va a ser un gran gobernante, y la mayoría resultó un fracaso, una mediocridad total que no mejoró el sistema político. Pero usan eso, entonces la gente, falta de análisis, que eso hace la educación. Mañana yo saco un artículo que se llama La democracia boba. Si vos no tenés una ciudadanía informada, si vos no tenés una ciudadanía que analiza las cuestiones, que se ubica, que exige, que reclama, la democracia, la ciudadanía puede votar a cualquiera, hasta al que toca bien la guitarra, al que hace un buen desempeño como abogado, por todo cuestiones que son ajenas a la política, pero que en definitiva es como que le vemos como el salvador y resulta después un fracaso. Así que esa utilización, si Burlando se presenta como candidato, sería para mí lamentable, como fueron lamentables otros casos. Sí, el tema está en que ser buen músico, buen abogado o buen médico es una cosa, y otra cosa es abordar todos los temas que ampara el término ser un buen político. Temas económicos, de salud, de reglas internacionales. No cualquiera puede conducir un país, ni menos conducir también una provincia, donde se atienden los problemas inmediatos. Se soluciona el que no tiene una casa,
o a la zona que no tiene una sala de primeros auxilios. Se soluciona eso, pero no se soluciona el fondo, que insisto y creo que estamos coincidiendo, que es el tema de la educación. Para eso necesitamos no un dirigente gremial como ese que lo vieron viajando a Miami, lo fotografiaron viajando a Miami, el dirigente que maneja la educación. La educación tiene que ser manejada por maestros, por gente que está dentro del sistema, no por sean ajenos. Y colgado con eso viene el hecho de que camioneros controlan los precios de los supermercados, piqueteros controlan los precios. ¿Y para qué está el Estado entonces? Estamos en un proceso serio de decadencia que tuvo su lamentable, desgraciada explosión con el caso Burlando, al que la prensa en general, oral y escrita y televisiva, en mi criterio, le ha dado un excesivo trato. Yo he escuchado un canal que lo iba interrumpiendo porque por lo largo, que diría que en 18 horas no tocó otro tema que el de acusar a los que fueron sancionados. Y en ciertos ámbitos dije que todo lo tienen que solucionar los jueces. Por eso... Y vos sabés que la judicialización de la política y en general de la sociedad es tremenda, ¿no? Todo en definitiva termina en la justicia, lo cual no es bueno para un sistema. Pero creo que el tema central es el tema de la educación. Y para cambiar la educación, para cambiar el sentido de prioridades de un pueblo, lleva más de una generación, doctor. Lleva más de una generación. Pero uno estaría tranquilo si estamos en el camino correcto, ¿no? Si hemos empezado a dirigirnos hacia el puerto que corresponde. Pero cuando vos ves que vamos en el sentido opuesto, la cosa es difícil. Entonces vos decís, estamos en el horno, esta sociedad está en el horno, y en definitiva, yo haciendo yendo a otros temas, pero es un tema interesante para tocar. ¿Cuáles son las preferencias sociales, por ejemplo, en el entretenimiento, en la televisión? ¿Qué vemos? Yo me pongo a mirar los canales de aire y son inmirables. ¿Cómo es posible que tenga el primer lugar en el rating este programa de Gran Hermano, donde se saca lo peor de las inclinaciones humanas, el de estar con un ocio improductivo, el de analizar la manipulación entre los integrantes, que es lo que en definitiva determina la eliminación de uno u otro de las manipulaciones? Son los antivalores consagrados en ese programa, y sin embargo, fíjate vos, la gente ve y tiene más rating, entonces vos te preguntás, ¿hacia dónde estamos? Ahora, hay otra cosa. Vos ves a las 6, 7 de la tarde o a las 10 de la mañana digamos, una base en la figura de la televisión que dice no apto para menores y adolescentes, y están a las 10 de la mañana o a las 6 de la tarde. Si no es apto para adolescentes y menores, no lo pase. Para eso hay un horario de supuesta protección al menor desde las 10 de la noche. Es decir, que todo se junta a lo que bien señalas, que trae rating. Y con la sociedad como está en este momento, la violencia es un elemento fundamental para esa gente que está mirando y que ve que hay inmunidad para muchos delitos que se conocen. Tus palabras finales, por favor. No, digamos, ese es en primer lugar, que las cuestiones se dan también a través de la batalla cultural, que se llama, digamos, batalla entre comillas cultural, es decir,
vos estás dando la batalla cultural a través de este programa, tratando de que la gente piense, de transmitir cosas para que la gente piense en su casa. Es muy difícil y es lenta, pero es la única forma de cambiar en definitiva. Desde el poder, generando políticas de educación buenas, como corresponde. Desde la sociedad, dando cada uno la batalla cultural y tratando de influir en los amigos, en los oyentes, en los televidentes, etc. Para el buen sentido. Todo eso lleva tiempo. Lamentablemente, nuestra sociedad está, que también es parte de la modernidad y parte del mundo, está, digamos, degradada, depreciada, desvalorizada en cuanto a los conceptos que correspondan. Y bueno, el futuro es muy difícil individualizarlo y preverlo. Tenemos que seguir trabajando para tener una sociedad donde se valore el trabajo, el esfuerzo, el progreso por propia mano. Y bueno, eso en la casa también es una tarea fundamental que los padres y que la familia también le inculque a los jóvenes, ¿no? Así es. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Sabía que íbamos a tener una expresión sana y correcta. Y cerremos este capítulo del programa diciendo: y será justicia. Gracias, señor director. Vuelve el Carnaval de Corrientes, del 27 de enero al 20 de febrero en el Corsódromo Dolo Alías. Compra tus entradas en www.fullticket.com. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Con nosotros estuvo el doctor Jorge Simonetti analizando la situación de Fernando. ¿Qué trascendencia tiene para la sociedad? No hemos discutido si está bien 5 prisión perpetua, 2 15 años, 3 15 años y 2 que al comienzo nomás fueron absueltos y ahora se acuerdan que existía y que parece que hicieron falso testimonio, que algo ocurrió o que hubo una mano negra que arregló el asunto. Pero hay otras cosas importantes, yo diría tan importantes hay otras cosas, pero hay otras cosas importantes, que es el desarrollo económico industrial de la provincia. Celebramos que el señor gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, haya estado en Buenos Aires en el astillero del Tigre. Ahí pudo tomar conciencia o la realidad de lo que significa un astillero en un lugar. Acá tuvimos o tenemos Astilleros Corrientes, que hizo 2 plataformas de exploración submarina que en su momento, durante el gobierno de Ilia, sirvieron para nivelar nuestra balanza de comercio exterior. Así me lo dijo un radical en Córdoba en una reunión de otro tipo, que gracias a los que Corrientes aportó con esas 2 plataformas, el comercio exterior de la Argentina dio positivo. Felicitaciones, señor gobernador, de visitar el astillero del Tigre.
En el astillero del Tigre se han construido embarcaciones menores que son a su vez propiedad del dueño del astillero. En buena hora. Acá en Corrientes trabajaron cerca de 3.000 personas en el ámbito privado construyendo esas plataformas que tal vez por cuestiones de edad no estén muy presentes en el señor gobernador. Pero hubo un astillero, están las bases de un astillero y la provincia tiene que hacer algo para que 3.000 obreros que están hoy de remiseros y hacen alguna cosa y me ven, aunque yo no formo parte más de astillero. Hace años que me retiré de astilleros, pero que recuerdan, y cuando cerraron el astillero, o yo fui soldador, o yo fui calderero, o yo hice tal cosa, me acuerdo en las dificultades que hubieron, me acuerdo de tal cosa, o de tal. No solamente remiseros, sino alguna gente de la calle que se acuerda del tema. Y también en la Federación Económica, de la que mi hermano Ezequiel fue presidente, en la Federación Económica se recuerda que Corrientes tiene un astillero. Pidan los antecedentes del por qué está parado, por qué hay una deuda del gobierno nacional, y ayude a esos 2 o 3.000 obreros, sus hijos o sus nietos, que trabajaron en astilleros Corrientes y hoy están sin trabajo. Fue la única industria pesada que tuvo Corrientes. En sus comienzos, yo colaboré con mi padre y a su fallecimiento las cosas tienen otro cariz. Yo tenía otra dedicación a la política y me retiré de astilleros. Pero mi corazón está Astilleros Corrientes. Una pausa. Vuelve el Carnaval de Corrientes, del 27 de enero al 20 de febrero en el Corsódromo Dolo Alías. Compra tus entradas en www.fullticket.com. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El panorama político se está enturbiando. Se aclara una parte que son lo de las fechas. Ya lo dijimos que en el Chaco las elecciones provinciales por la Constitución están separadas de las elecciones nacionales. Es decir, que en el Chaco se va a elegir a fines de año gobernador, vice, legisladores, intendentes y demás, pero no se elige presidente todavía. Pasará un mes y se eligen presidente y vice y diputados nacionales. Acá en Corrientes no hay una disposición constitucional que obligue a separar las elecciones nacionales de las provinciales, lo que es muy bueno. El señor gobernador Gustavo Valdés está analizando separar las elecciones provinciales de las nacionales. Sigue adelante. Usted dirá, ¿y quién sos vos para darme consejo?
Soy un ciudadano de 90 años que tuvo algunas funciones decisorias en la provincia. Siga adelante, separe las elecciones. Voy a decir por qué. Primero, la política correntina económica y social es distinta a la política nacional económica y social. Tenemos intereses distintos, tal es así que alguna vez dijimos corrientes, república aparte. Entonces, si se hace una elección provincial donde como consecuencia de las intervenciones federales que tuvo la provincia, no elegimos este año ni gobernador y vice, sino que elegimos el 50% de los senadores provinciales y el 50% de los diputados provinciales. Es la renovación de medio mandato. Corrientes tiene que hacer una muy buena elección provincial. En junio, en julio, lo mejor para mí sería junio, y parecería que al gobernador también, yo lo copio al gobernador. Hagamos elecciones provinciales, demostremos el valor que tiene la tarea que se está haciendo en Corrientes ciudad y en Corrientes provincia. Y la forma de demostrarlo es con una elección rotunda por parte de la alianza o del grupo que se forme para renovar la mitad de senadores y la mitad de diputados provinciales. Necesitamos una muy buena elección que nos coloque en un lugar privilegiado en esta lucha que tiene Juntos por el Cambio para ver cómo se arman las listas. Vimos desfilar acá por Corrientes, ya sea por el chamamé, ya sea por los carnavales, ya sea por la política, a muchos dirigentes de Juntos por el Cambio. Casi todos los principales, desde Macri hasta Morales, hasta el responsable de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia Bullrich, es decir, que aparentemente no quedó nadie afuera. Todos vienen acá, a Corrientes. ¿Por qué? Porque acá en Corrientes las cosas andan bien y es un gobierno que está enfrentado, pero en la buena palabra de enfrentado con el gobierno nacional, porque se nos discrimina al gobierno nacional. El gobierno nacional nos discrimina en la asignación de fondos, en la asignación de viviendas, en los puentes, en las rutas. Tenemos a la vista el diario Litoral de Corrientes, donde nos dice que no hay fecha para la reanudación de las tareas en la ruta 12, acá salida de la Avenida Independencia. Seguimos teniendo problemas ahí. Y el gobierno nacional nos engaña diciendo que empezamos las obras del puente, del segundo puente anhelado, haciendo unos kilómetros que sería un probable acceso el día que se haga el segundo puente Corrientes Chaco, y que a lo mejor no van a ser exactamente en el lugar donde algún día saldrán también estas obras que están anunciadas en Corrientes y en el Chaco, porque hay elecciones. Yo lo respeto al representante de Vialidad Nacional de Corrientes,
que hace estas manifestaciones reconociendo que no hay fecha para la reanudación de las obras y estamos en campaña electoral. Y si el gobierno actual no tiene fecha para la reanudación de las obras, hace bien en decirlo. Entonces, alguna medida tenemos que tomar desde el gobierno provincial y los correntinos. No podemos esperar a que el presidente Fernández o su equipo den la orden a Vialidad Nacional o el dinero que necesita Vialidad Nacional para terminar esta parte de la obra. No podemos quedarnos así. Y yo invito a la Federación Económica, a PIC, a que nos reunamos, a que convoquen a la ciudadanía y por este medio o por el que mejor les parezca, que convoquen a una urgente reunión para tratar esto que dice, que no lo dice el litoral porque quiere, lo dice el director de Daniel Flores, delegado de Vialidad Nacional. Dice: buscamos un punto medio para destrabar la situación en lo inmediato. Vamos, Federación Económica, Cámara de la Construcción, vamos a PIC, vamos nosotros, vamos. Pongámonos dentro de esto que dice que van a destrabar la situación para destrabar la situación. Hagamos todo lo posible para que reforzar la acción del gobernador en este tema, que es fundamental para nosotros, hasta que se producen accidentes a diario. Tomemos un camino que nos permita salir adelante. Por otro lado, las alianzas políticas parecen desintegrarse porque hay demasiados candidatos para un solo cargo. Todos quieren ser presidente, y para ser presidente de la República no es suficiente ganar, como Burlando ganó un pleito con la condena que logró para los que asesinaron a Fernando en Buenos Aires. No es suficiente eso. Queremos ver plataformas políticas. ¿Qué nos ofrece uno y qué nos ofrece otro? Trabajen en eso. Y acompañaremos el voto. Acompañaremos el voto de la plataforma que nos presenten. Pero hay que mostrar qué van a hacer. ¿Qué van a hacer con esta que estamos viendo acá? De la hidrovía. De la autovía, de la hidrovía, del segundo puente, de la promoción para el ganado y la agricultura en el país. ¿Qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer? ¿Vamos a tener dos monedas, una moneda similar con el Brasil o no? ¿El dólar va a subir, va a bajar? ¿Qué va a pasar? Pero nadie dice nada. Todas son peleas y luchas para ver quién va a encabezar la fórmula presidencial y en aquellos lugares donde se elige gobernador. En Corrientes no se elige gobernador, se elegirá dentro de 2 años cuando ya esté instalado un nuevo gobierno en la nación. Por eso yo soy partidario de adelantar las elecciones provinciales, de separarlas antes de las PASO, para tener fuerza política, gobernador, para las PASO. Lo queremos ver en función ejecutiva, en la nación, sin abandonar la provincia, pero con una buena elección en Corrientes se puede llegar a insistir aún
en un gobierno de frente de todos se puede llegar a influir para que esto no pase. Pero para eso hay que hacer una buena elección con una buena plataforma política. Eso es necesario. Y hablando de partidos políticos, y no es la primera vez que lo hacemos, como éramos pocos, somos más de 30 partidos políticos provinciales, ahora aparece un nuevo partido político llevado de la mano por personas conocidas de Corrientes, por un González Cabaña, apellido político, y por una señora Colunga. Hace falta más partidos políticos. González Cabañas se dice es filósofo. No hay un partido político en los 30 donde pueda incorporarse para mejorarlo y darle una función filosófica que lo proyecte a él y al partido en el que se incorpora. ¿Es necesario hacer un nuevo partido político? Yo creo que no. Adelante. Si hay libertad de prensa y libertad de expresión, el primero soy yo. Yo soy ultra partidario de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Pero también soy el primero en criticar de frente las cosas que no me parecen bien. Yo lo hubiera preferido a Colunga y a González Cabaña en otro partido político. Peronista, no peronista, no me interesa. Son personas de valor que se van a perder en un pequeño partido cuando pueden hacer grande a un partido político para que sea la vía que engrandezca nuestra provincia y que la haga como alguna vez fue. Bien, será para nuestro próximo programa. Muchas gracias.